Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren. Muchas gracias por sintonizar su ancho de banda a esta su estación preferida, Radio Felicidad, en el piso 666, mejor conocida como Evil Inc. Sí, lo hice de nuevo, no puedo quitármelo de encima, estoy marcado por la marca de la radio, ni modo. Si son trabajadores esenciales, cuídense mucho y si son trabajadores esenciales, gracias por mantener el mundo girando. Y si no, quédense en casa. Si no pueden, vacúnense y cuiden a otros. Esto no ha terminado y ahora con el Omicron per 68, pues tenemos que seguir dando batalla en todos los frentes. Usen cubrebocas, por amor de Dios. Yo sé que hay gobiernos municipales que andan obligando a la gente. Esa coerción creo que no está chida, pero hay que usar el cubrebocas. No porque se los digan, sino porque se debe de usar. No se enojen, por favor, y cuídense. Yo soy Fernando Santamaría y pues aquí estamos dándole a todo el terror en sus oídos y quiero presentar en la virtualidad desde las diferentes sedes de Corporación Malito en el Distrito Federal a el hombre, el mito, la leyenda, el buen doctor. Doctor Braham, ¿cómo está? Estoy muy bien, pregúnteme cómo. Y es más, quien diga que estoy mal será azotado. De hecho, tenemos un letrero ahí en las oficinas que hasta que la moral mejore, los azotes continuarán. Excelente. Y cuando la moral mejore, los azotes sexuales continuarán. Muy bien. Oh, sí. Ahora, estoy muy contento y déjenme presumir, porque digo, esto es un poco fuera del ambiente del programa, pero estoy muy orgulloso de esta botellita que me regaló Fer de cumpleaños. Ay, doctor, me sonroja. Pues es lo que estoy disfrutando en este momento, así que si me ven de repente perderme así con los ojos de blanca, así, es porque estoy disfrutando un excelente malta. Pero bueno, estoy muy bien aquí en la nueva pseudonormalidad, esperando a la variante Omega. Mientras tanto seguiremos aquí grabando desde donde estemos, desde donde existamos. ¿Seguimos vivos? ¿Estamos flotando en el éter únicamente como presencias virtuales? No lo sabremos, pero por favor, continúen escuchándonos. Pues yo lo avivo, doctor. Pero vivo que está por morirse. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por el shout out. Está bebiendo una cerveza de la cervecería de Iron Maiden, la cual recomendamos ampliamente. Esta es una colaboración no pagada, pero la neta es que está muy chida. Y patrocínanos. Browning Cockroach. Y desde su fortaleza de la soledad, en la helada sucursal de Evil Inc., se encuentra Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Sentados. Sobres, pues. Cierto. Muy bien, muy feliz. La vez pasada que mandé yo saludos a YouTube, no se vio mi video, pero creo que esta vez sí se va a ver. Así que le voy a mandar saludos a nuestros escuchas de YouTube. Si estás en Spotify, pásate a YouTube para ver mi saludito. Sí, es que la vez pasada algo pasó con los videos como que no estaban. Y pues como estábamos en la hibernación y solo el ingeniero de soporte de Histeria Colectiva estaba solito, pues ya no hubo manera de jalar el video. Pero bueno. No, pero sí. Muy bien, muy emocionado. Yo también, ya entrándole acá, estuvimos en un precopeo ahí con el doctor. Si no nos siguen en Twitter, vayan a seguirnos a Twitter porque se pone muy cachonda la conversación. Pero muy feliz de estar de regreso aquí este añito, desde la semana pasada que no hablábamos. Así que, pues venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo no sé. Chingón, doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora para el día de hoy nuestros escuchas? En la caja de Pandora, en medio del olor a formol y gasas curativas, tenemos hospitales. Hospitales, doctor, Ricardo, audiencia. Antes de que comencemos, quisiera hacer un agradecimiento especial a una persona que se integró al equipo hace no poquito, pero que es la primera colaboración que armamos y que ya sale al aire y que nace hoy. Fernanda de León, nuestra colaboradora e investigadora de Histeria Colectiva. Le queremos agradecer su trabajo y su participación para que pudiéramos tener este programa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti este programa existe hoy, porque si no, no nos da la vida y la verdad es que esa ayuda nos ha venido muy bien y pues queremos agradecerla públicamente. Entonces, arrancamos, doctor. Hospitales. Iba a preguntar por qué nos dan miedo, pero definitivamente nos dan miedo. Entonces, más bien, ¿por qué te dan miedo a ti? ¿Qué onda con los hospitales? Híjole, miren, de nuevo, esto ya es una experiencia muy personal, pero a mí me tocó cuidar a un enfermo y de las cosas que te piden cuando estás cuidando a un enfermo en el hospital es que tiene que quedarse siempre un pariente a supervisar al paciente, ¿no? Y bueno, es definición que los hospitales no tienen camas para las visitas, entonces tienes que mal dormir, acomodándote en el sillón que está ahí, tratando de, pues, de algún modo acurrucarte. Y en todo ese periodo estás en esos momentos entre la lucidez y el sueño y están todo el tiempo oyendo el ruido de fondo de las llamadas de atención, de se solicita tal persona en tal lado. Digo, no es como salchichonería, sino están pidiendo ayuda y están pidiendo especialistas en diferentes zonas, ¿no? Era tan serio hasta que dijiste salchichonería. Pues sorry, pero es que comienza doctor Jiménez. Entonces, Doctor Cándido Pérez. ya llegó su torta de chorizo. O sea, pero el punto es, los hospitales, sobre todo de noche, se vuelven ambientes muy oscuros. O sea, son lugares muy solos. Sobre todo las áreas ya de recuperación, o los quirófanos, obviamente ahí están ocupados todo el tiempo. Son como hospital, como hoteles abandonados. O sea, sí, en cada cuarto hay un paciente. En cada cuarto hay una vida que está pues tratando de recuperarse después del proceso, ¿no? Perdón. Y al mismo tiempo, pues estás acompañando tú a una persona que está pues tratando de recuperarse, ¿no? Y luego están las enfermeras que llegan a despertarte amablemente cada 2 horas a tomarle la presión y los signos vitales al paciente. Y entonces, bueno, pues todo menos una experiencia agradable en el hospital. Ahora sí que para hotel es muy caro. Sí, bueno. Y como que no se descansa a gusto, quién sabe por qué, ¿no? No, claro, definitivamente es una experiencia para el paciente definitivamente y pues para quien lo acompaña, que digo, tocaremos igual eso ya hacia el final del programa, pero muchas veces echamos en saco roto lo que implica para el cuidador. O sea, porque incluso cuando el paciente ya se recupera, pues claro que tienen incluso que sanar a nivel mental por muchas razones, dependiendo del nivel del trauma, pero pues también quien le rodea, ¿no? Ricardo, hospitales. Híjole, güey. Mira, te voy a hablar desde mi punto de vista, porque a mí me darían miedo, a mí en este momento, porque me daría miedo ir a uno, porque me da mucho miedo ir y ver a un desmembrado, ver a alguien a quien le falta un ojo, a alguien que llegó sin una pierna, pero ver como esa brutalidad en vivo. Yo soy una persona que no sale mucho de su zona de confort y ver esas cosas en la tele me causan conflicto. Ahora estar ahí en vivo y ver cómo alguien se está jugando la vida, claro, me da cosita. Y segundo, porque según mi experiencia, que ha sido la verdad muy poca dentro de estas instalaciones, hay una vibra muy triste. No voy a decir muy pesada, puede ser que sí, pero en general es muy triste. Y choca un poco la tristeza que emerge de ahí con lo pulcro y lo limpio y lo blanco que siempre tiene que ser, porque es un hospital, bueno, puede estar sucio. Entonces todo está sanitizado y todo está perfectamente bien. Entonces como que en mi mente choca mucho ese, está muy limpio con ese, algo, que aquí algo no está bien. Entonces por eso a mí me dan así, no. Ok, yo me dejé a propósito al final, no solo porque siempre me dejo al final, porque hay que dirigir esto y hay que pensarle y hay que robarse respuestas. Tramposo. No. Ah, sí, lo mismo que dijo el doctor, estoy totalmente de acuerdo. Pero uno más. Pero uno más, del doctor, uno pero más que él. Por favor, vean la cara del doctor. No, no es cierto, doctor. Yo siempre me invento mis propias cosas. No, a ver, yo tengo 2 padres médicos. Entonces, virtualmente los hospitales y las clínicas, pues sí me la viví ahí en muchos niveles y para mí es una experiencia distinta a pesar de que comparto varias de las cosas que ustedes dijeron. Me explico. Para mí el hospital sí tiene esta vibra que dice Ricardo que no sabré explicar. Cuando era muy niño, más que de tristeza, sí sentí esa pesadez, pero no la interpretaba como tal, era más bien como el hospital es raro, pero no sé por qué. A pesar de que uno sabe desde muy niño qué cosas suceden allí, ¿no? Tienes una vaga idea. Pero pues para mí también llegar al hospital era llegar a la oficina de mi papá, que era el jefe de medicina interna, entonces tenía su oficina allí, en piso,
Y pues era divertido. La oficina de un médico suele ser interesante, ¿no? Entre un chingo de papeles, un montón de plumas, un pizarrón blanco, que en ese momento se estaban poniendo de moda apenas. Entonces era como, güey, plumones. No tenía así como un juguetito, así como un reloj o un Ándale, avioncito. Pero es que más que juguetito eran como estas cosas que les dan los representantes médicos. Ándale. Que tienen formas interesantes, como una pluma en forma de jeringa, una pluma en forma de fémur, Sí. un calendario que son los cubitos con los que puedes armar la fecha, pues, cositas así. Entonces era muy divertido ir. El trabajo de mi mamá no era tan interesante como niño, porque mi mamá trabaja en una clínica y pues es como simplemente el consultorio. Pero mi papá, que tenía un chingo de cosas por ser el jefe de medicina interna, pues era como cagado. Entonces para mí esa visita se reducía a eso. Ya que mi papá era diagnósta, entonces pues, mi papá sabía lo que a la gente le pasaba, entonces pues era muy interesante. Ya cuando crecí y ya cuando dimensionas como pues más adulto lo que sucede allí, que la gente, como dices, pues va a tratarse heridas graves, la gente va a morir a veces, muchas veces por la enfermedad o dolencia que tienen, o más bien a salvar la vida y ahí mueren porque pues a veces no se puede, pues toma otra dimensión. Y esto se los digo antes de dedicarme a esto, pero yo tengo en realidad poco de dedicarme al horror. Pero antes para mí era como muy periférico y como pues cosas que pasan. Entonces el punto es, yo tenía normalizado el hospital hasta cierto punto. Pero ya después lo entiendes y ya cuando creces, pues las demás personas alrededor de ti crecen y las dolencias de las que habla el doctor se hacen manifiestas cercanas a ti. Y entonces cobra otra dimensión. O sea, el hospital como esta antesala al sufrimiento de todos. Tuyo, de tu familiar, de otras familias, compartirlo con otros. Entonces, bueno, y eso si no hablamos de un sistema de salud saturado como aquí o en otras partes, ¿no? Pero antes de que sigamos con esa experiencia, creo que es importante que empecemos con pensar de dónde viene el hospital y cuál es su función más allá de lo hospitalario y por qué nos da miedo en tantos niveles que podríamos no entender. El hospital, entendamos que como institución empieza en el siglo XI y XII aproximadamente, o sea, plena Baja Edad Media. En toda la Europa cristiana comienzan a surgir estos centros como parte del proceso político y social de las cruzadas. Es decir, a lo largo del camino que va a Jerusalén desde la Europa cristiana, comienzan a surgir posadas, comienzan a surgir iglesias y varias órdenes monásticas se hacen cargo de ellas. Entre ellas, Los los hospitalarios. Exacto, doctor, nos ganamos una estrellita. Y si tú lo dijiste en casa, también te ganaste una estrellita. Entonces, los hospitalarios comienzan a hacer estas posadas, que vendrían a ser los hostales del siglo XI, y ahí se atendía al enfermo. Es decir, el hospital nace en conjunto junto con otras necesidades que eventualmente tienen que separarse. Porque, a ver, y lo mencionábamos antes de entrar al aire peloteando un poco, el hospital o la idea de ser atendido en un centro así durante muchísimos años, durante muchos siglos, fue asociado a la pobreza. O sea, si no podías pagar un médico que te atendiera en casa, que era lo más común y lo más seguro, en teoría, pues tenías que ir al hospital. Pero es que en el hospital estaban los huérfanos, en el hospital estaban los locos o mal llamados locos en ese momento, en el hospital estaban los infecciosos, en el hospital estaban los del catarro. Entonces ir de ahí era un caldo de cultivo que, pues como ahora con el COVID, así vine por un catarro y ahora me tienen que amputar una pierna. Y pues cuando la gente se moría de las enfermedades más simples, ¿no? Doctor. Bueno, hay que entender esto, lo vimos en el episodio de Peste, que la gente en la antigüedad lo que creía es que había una especie como de neblina invisible que era lo que la enfermaba a la gente. Entonces, los humores, ¿no? Sí, o sea, no entendía la noción del virus, ni de las bacterias, ni de la limpieza, solo entendían que había algo en el aire. Entonces, no estaba tan errado. O sea, curiosamente sí tiene algo que ver la transmisión por aire, ¿no? Había algo muy fantástico, pero explicaba algo que era cierto, ¿no? Entonces, en el momento en el que vas a un lugar donde hay gente enferma de otras cosas, aunque no sean contagiosas, vaya, aunque sea triste acné en la piel, la gente se asustaba porque pensaba que podía ser contagioso, ¿no? Claro. Correcto. Entonces, estar cerca de gente enferma de otras cosas en esa época era pues un tema de, es que estoy aquí porque no tengo de otra. Y esto es debido a las peregrinaciones a Jerusalén, que esa fue la razón por la que comenzó la orden de los hospitalarios. O sea, al final de cuentas, la gente cuando se enfermaba en su casa, pues cuidaban de él y de algún modo conseguían algo que ponerle. Pero cuando tú estás en esa peregrinación, que en teoría te va a traer la salvación de tu alma, porque lejísimos no de casa, temas, además, ¿no? Lejísimos sí, no. de casa. Te vas hasta la
culo del mundo, o sea, no tenía razón para estar tan lejos, sin ninguna razón. ¿A quién recurres? O sea, tu familia está muy lejos para enviarte dinero, no existía el Western Union, así que... Están los bancos, que el banco, recordemos, la banca ya posterior en el Renacimiento, sí tenía esta mecánica, sobre todo con la Orden de los Templarios, de cambiar papel de deuda, que era... Pero estamos hablando como de 300 años después. Y de gente con dinero. Además. Entonces, pues un pobre labriego que decide que su camino está en encontrar el camino a Tierra Santa, ir a Jerusalén en una peregrinación, Dios, pues se enferma ahí a mitad del camino, digamos, en Chipre, y pues la única salida que tiene es pedir ayuda a los hospitalarios, o sea, ay, te viste decente. No dudo que antes de los hospitalarios podías ir a alguna orden monacal, o sea, onda franciscanos, benedictinos, o sea, gente así, que probablemente sí tenían algún tipo de atención a enfermos, o sea, porque pues bueno, decían eso, es algo que puede pasar, ¿no? Pero pues siempre los pobres han sufrido, esa es la moraleja de esta historia. Siempre ha tratado como que de ofrecérseles alternativas, pero pues las alternativas son, ahí tienes tu espacio y buena suerte con el leproso de al lado, ¿no? Sí, exacto. Pero, pensando en la plaga, o sea, pensando por ejemplo también en la antigua Roma, la gente que vivía en la ciudad iba con el curandero local, como, pues mi vecino sabe, güey, de qué, pues de plantas, pues a ver qué le pone, ¿no? Pero ya en un tema tan cabrón como una plaga, que es aparte... ni siquiera local, güey, sino ya continental. Me parece que llegó a América también en algún punto, pero de momento, digamos, continental. Pues sí, a lo mejor sí necesitas un lugar donde al menos acoplar a la gente que está enferma y encerrarla y decir, pues bueno, aquí estén, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? En la peste negra pasó, pero fue muy rudimentario. O sea, en el momento en el que se detectaba peste en una casa, los encuarentenaban. En el momento en el que detectaban peste en un barco, los encuarentenaban, que de hecho de ahí viene el quarantine, el cuarentena, tiene su raíz en la voz italiana 40, que es 40, porque ellos decidían mantener en el puerto al barco con sus tripulantes 40 días, para detectar que no hubiera enfermedades, que no hubiera peste negra, y en caso de haberla, pues tratar de resolverlo de algún modo, o de plano mandar a volar el barco. Después, y esto lo explicamos en pestes, tiene razón, en epidemias, tiene razón el doctor, porque pestes, como apestan, qué malo soy, porque entonces cuando pasaba esto y toda la familia se infectaba, pues realmente no había una cura, morían y se incineraban los cuerpos o las casas, y se marcaban las casas con un símbolo. No sé si te acuerdas, Gerardo. La grafiteaban, ¿no? Creo que era una X. Era una X que eventualmente evolucionó en esta calavera y, o sea, marcaban, que de ahí vienen también los grabados de la danza macabra, que es esta muerte que está rondando. Y esto pasaba con las casas y pasaba con las ciudades. Entonces, bueno, fue una manera de empezar a tratar de contener en las localidades, ¿no? Y bueno, después el hospital sustituye esta parte de allá te vas a atender, ¿no? Sí están los médicos, van o vas con ellos, pero también está esta área colectiva que cumple las necesidades de las grandes urbes. Sí, ahora, cuando una plaga o una epidemia muy fuerte llegaba a la ciudad, esto está registrado en la peste que azotó Londres en 1600, ahorita se me va la fecha. ¿En los años 1600? Los doctores salieron corriendo. O sea, dijeron, ¿a qué me quedo? O sea, y literalmente agarraron y se largaron al campo. ¿Qué huevos? ¡Qué huevotes! ¿No? Sí, y la gente a morirse ahí jodidos, o sea, es divertido esas situaciones, o sea. ¡Ay, divertidísimo, doctor! Sí, no, sí, los médicos bien. atienden del catarrito y de la hemorragia, pero todo el mundo se está muriendo, doctor, ¿qué hacemos? Y volteas y nomás así las siluetitas, o sea, ya se fue corriendo. ¿Doctor? ¿Doctor? Sí. No, pues eso pasaba, ¿no? Igual, tú llegabas a un hospital de esa época, del siglo X, del siglo XII, con algo que se veía que estaba feo, no te dejaban entrar. O sea, sí te iban a decir, híjole, lo tuyo está tan contagioso que si te dejo entrar, me vas a contagiar a todos, así que pues sí. Ahí al lado del camino, a ver cuándo tardas en morirte, ¿no? O sea, mal no está, o sea, el razonamiento no es malo, lo malo es lo que hacen al respecto, güey. Pudieron haber tenido otra instalación donde tener a los enfermos de esa cosa en particular. Ahora estamos haciendo lo que nos pasa a veces en estos programas. Estamos viendo problemas medievales desde nuestros tiempos, muy modernas. De, güey, era tan fácil, pues sí, pero no se habían dado cuenta. O sea, a ver, todavía hasta el siglo XIX, un médico
o un carnicero, dependiendo a quién le preguntaras, que funcionaba de médico, con Era el mismo güey. el mismo babero, además de ser el mismo güey, traía la sangre de 3 meses. Además, porque un güey con un babero limpio no era un buen médico, porque no había habido sangre y no había hecho bien su trabajo. Y no solo eso, no se lavaban las manos y la gente moría por infecciones muy simples de que se solucionaban. Las muertes maternas eran porque no se lavaban las manos en pleno siglo XIX. Entonces, O los barberos, güey, también, pues que te desangraban los güeyes porque eran los que tenían acceso a navajas, o sea, ¿qué clase de...? no, y además, ahorita hablábamos de los médicos de la peste. En realidad esos médicos eran médicos muchas veces que no habían logrado graduarse de las universidades, pero tenían que cumplir o podían cumplir esa función. O de plano médicos muy rudimentarios o tradicionales que no iban a la par con los avances médicos de la época, que tampoco eran tantos, supongo. No, bueno, que tampoco eran los grandes avances, pero que iba poco a poco avanzando y pues había que entrarle. Ahora sí, como dices, tanto los que se iban al campo como los de éntrale, papito. Así con la sierra que traes en la mano, no te va a servir de nada porque es peste bubónica, pero sí, tienen razón, ¿no? Y digo, ahora, como bien decíamos, esto es Europa. Y además estamos hablando de una Europa del siglo XIV, XV con la peste, 10, 11 con el nacimiento de las órdenes monásticas. América no se queda atrás. O sea, los primeros centros de salud como tal en la América continental se establecieron en México. Y fue el Hospital de la Inmaculada Concepción y el de San Lázaro. ¿Neta? Que fueron fundados por Hernán Cortés, sí, claro. O sea, antes de los ingleses, los españoles nos trajeron el concepto. Sí. Sí, wow. Sí, porque además pensemos, o sea, cuando Europa y parte del norte de África estaban en la edad de hierro y de bronce, en América apenas estaba llegando el hombre a América, apenas la agricultura estaba sucediendo, entonces sí teníamos una disparidad en cuanto al proceso de evolución civilizatoria, pero pues bueno, a ver, también pensemos, en la antigua América había un, ¿cómo decirlo? No iba a decir sistema de salud, unos hábitos de higiene bastante eficientes, ¿no? Que no tenían los europeos. Pero en cuanto a la conquista, ¿quién llegó primero? ¿Los ingleses a Norteamérica o los españoles a Centro y Sudamérica? No, los españoles, papi. Ah, ok. Porque los ingleses llegan 100 años después en el Mayflower. Porque además son los colonos de lo indeseable para Inglaterra, o los demasiado puritanos incluso para los puritanos ingleses. Lo que ahora conocemos como Australia. No, lo que ahora conocemos como Norteamérica. Australia era una cárcel, pero eso es otra historia. Pero eso fue después. Sí. Pero sí, llegaron los españoles, luego los ingleses, y los españoles pues ya habían dominado México, Centroamérica, algunos países del Cono Sur junto con los portugueses. Sí. Y hay cosas perdidas de los franceses, como las Malvinas. Y los italianos pero bueno, un poquito. Entonces, bueno, en América continental son los primeros hospitales y pues ahí empieza la atención médica en pleno centro de la Ciudad de México. O sea, sí tienen al menos una noción, también a partir de órdenes monásticas, también a partir de órdenes de monjas, que atienden al enfermo y al pobre con un concepto muy cristiano, ¿no? O sea, hay que cuidar al enfermo y al pobre y al despauperado porque suyo será el reino de los cielos. Cuando pensemos en la América de ese momento, pensemos que todo parte mucho de lo religioso y del proceso de conquista, ¿no? Entonces, pues bueno, copiaron este sistema que ya había nacido desde el siglo IV y siglo VI, de ayudar al pobre, de fundaciones benéficas, de mantener fundaciones para ayudar a los enfermos, todo esto sustentado a través del dinero de los nobles, y pues como para hacer su labor para ganarse el reino de los cielos. Les insisto, desde lo cristiano, ¿no? Perdón. Entonces, en ese sentido, el hospital está fusionado, como les decía, con esta parte de atender a todo lo demás, a todo aquello que se puede considerar lo indeseable en la sociedad, ¿no? Entonces esa idea se consolida y se mantiene durante muchísimos años sobre asociar el hospital a la muerte, ¿no? En este texto llamado El Hospital como Objeto Histórico, los acercamientos a la historia hospitalaria, cito, dice el autor, el hospital está reconocido socialmente como la institución central de la atención médica, independientemente del estatus social y económico del enfermo. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, mucha gente intentaba no ser internada en un hospital. El hogar era donde el enfermo debía ser tratado y los hospitales estaban asociados al pauperismo y la muerte. Entonces, esta es una idea muy reciente de un hospital como un valor de sí debería de ir allí a curarme, ¿no? Incluso lo vemos hoy. La gente dice, me mataron a mi enfermo allí. No, señora, su enfermo venía muy enfermo. O señor, lo que pasa es que ya no podíamos hacer nada. Hicimos lo que pudimos y pues las chances eran muy pocas, ¿no?
Sí. Yo creo que eso deriva mucho sobre todo por los equipos de inspección modernos, ¿no? O sea, que cuando estás en tu casa y te dicen, no, pues se necesita hacer una radiografía, señor, para revisarlo, ¿no? Se necesita hacer un análisis de sangre, se necesita hacer un análisis de esto. En el hospital está todo ahí. Entonces, como quiera que sea, es más sencillo para el paciente, ya que está internado, que le apliquen las 500 pruebas. Y digo, todos te las van a cobrar, porque eso es lo malo luego de estar internado. Pero la idea está que te encuentren lo que tienes. Entonces, de ese modo puedes evitarte muchas vueltas, porque también es cansado hacer cita para una radiografía. Es cansado hacer una cita para esto, para esto. En cambio, ahí como que ellos mismos se organizan y bueno, pues día de pruebas, ¿no? Y ahí te tienen todo el día haciendo fila en diferentes lugares, ¿no? Eso es algo que podría ser más debido a la tecnología moderna, donde el hospital no es solo un lugar donde está el médico ahí para atenderte y tirarte y botarte y olvidarte, sino que es un lugar de especialidades, un lugar que tiene el equipo, que tiene la atención, que tiene los especialistas. Perdón, pero del Seguro Social no vas a estar hablando, ¿eh? No, yo no estoy hablando del Seguro Social ni de ninguna institución similar a él. Sino de todas las que son iguales. No, sí, de acuerdo. Ahora, la idea de esta institución como eje también social parte de que también es una estructura de control del Estado en muchos niveles, consciente o inconscientemente. Conscientemente, diría yo. Porque a nivel político, pues el acceso a la atención hospitalaria tendrá que ver con el estatus económico de la zona, como decía la cita, ¿no? O sea, no vas a tener, mientan a quien le mientas y te digan lo que te digan, la misma atención en un hospital de zona alta que en un hospital de zona baja. Es más, ni siquiera la misma cantidad de enfermos, porque el tema de la salud siempre ha sido un tema de dinero, siempre. No me acuerdo con quién platicaba, decíamos, es que mira, J-Lo, tiene casi 60 años la mujer y cómo se ve. Pues sí, güey, gana una cantidad pendeja de dinero y seguro se compra la tapioca que aquí ni siquiera venden, ¿no? Que si vendieran no tienes acceso a ella porque además, no sé, es especial, viene del espacio. Sí, o se está inyectando células madres de huérfanos, bebiendo sangre. Fetos abortados. No, seamos más razonables. Para eso está adoptando niños. O sea, todos los niños que adopta les quita tantitas células madres y se las está inyectando para estar como la Madame Báthory, ¿no? O sea, perdón, creo que estás pensando en Angelina Jolie. Bueno, Jennifer López. J-Lo es la que baila. Quien quieras, o sea, yo estoy seguro que todas ellas tienen causas de beneficencia y a cambio lo único que piden es tantita sangre. Así, avienta sangre en este pergamino, no preguntes. Pinches Dráculas modernos. Las Kardashian. Entonces, bueno, el hospital como una estructura a lo Michel Foucault de control y de observancia y de acercamiento al Estado como estructura de poder, claro que también tiene su parte terrorífica, ¿no? O sea, Estados Unidos creo que es el ejemplo perfecto de cómo el sistema de salud, además del de vivienda, te tiene y del de educación, son un monstruo, los tres juntos, son como un Voltron de monstruo. Pues es que o sea, en general cualquier institución americana es un monstruo, no solo la financiera, como dijiste, la educacional, la de salud, la política. Lo vemos todo muy bonito en las películas, pero no vemos qué hay detrás. Un día lo platicábamos con el doctor, como vemos esta vida perfecta del sueño americano y no entendemos que todo es prestado, güey. Todo lo están pagando a décadas, ni siquiera a años sin intereses. Santo capitalismo, Batman. No, pero vámonos con un caso que yo sé. Esto me lo contó una amiga. Canadá es un país que tiene atención médica gratuita. Obviamente la pagas con tus impuestos, o sea, no es como que te salvas de ello, pero el tema de Canadá es que luego es muy fascistoide en ciertas cosas. No, por ejemplo, ¿tú crees? Tú quieres atención médica porque te duele el estómago, ¿no? Entonces tú quieres que te chequen el estómago, o sea, que te hagan una placa, que te hagan una endoscopía, que te chequen algo, ¿no? Llegas con el médico general y el médico general, si no considera que es necesario, no te va a mandar análisis. Y te chingas. No puedes pagarlos por tu lado, no puedes ir con un especialista, tienes que hacer fila en la atención del Estado. Y luego está el lado oscuro. Si te dicen, usted tiene este problema y necesita atención, aunque no estés de acuerdo con ese tratamiento, tienes que tomar ese tratamiento. O sea, digamos, usted tiene un problema de depresión, le necesitamos poner electroshocks en la cabeza. No mames. Oiga, no estoy de acuerdo con eso. Pues hágale como quiera, porque el momento en el que usted niega el tratamiento es un criminal. Y va a llegar la policía canadiense bien amable a arrastrarte de los pelos diciendo, I'm sorry, mientras te arrastran. You have to get out. Va a acomodarte en la silla y darte los electroshocks. O sea, date una de la pesadilla eso está objetísimo. Que es ese lugar, o sea.
Entonces, a veces uno piensa que es idílico. Ay, sí, el Estado paga todo, el Estado controla todo. ¿Qué problema es cuando el Estado controla a la policía y al mismo tiempo controla la atención médica? Porque entonces cualquier persona que por algún motivo no está aceptando un tratamiento, se va a pelear con el sistema judicial, pero va a perder. Eso está objetísimo, güey. Así te vas a atender y te va a gustar. Y más te vale. Sí, y bueno, luego tenemos los sistemas de salud como México, que bueno, no vamos a entrar en eso porque eso ya sería otro tema de horror. Pero aquí, bueno, pues la atención está basada, sobre todo en largas filas, en una espera eterna, sobre todo cuando son tratamientos muy especializados. Si te toca, no sé, es que necesitamos hacerle una operación de tal tipo en el intestino, pues fórmate en la fila, mano, y a ver cuándo te toca. Porque hay 15 personas antes que tú, los médicos atienden uno a la semana porque no pueden hacer más, y pues a ver si en 15 semanas sigues vivo. Y hazle como quieras, o sea, y no es culpa de los doctores, entendamos. Yo no estoy diciendo aquí que ellos son los negligentes. Aquí es el problema de los recursos. El Estado da el dinero, pero no da tanto dinero. No hay capacidad. Entonces, hay un tope de la cantidad de gente que puedes atender en esos temas de especialidad. Entonces, pues los pacientes, vaya, de hecho, la palabra paciente parece broma, pero es precisamente el que espera pacientemente a que lo atiendan. No mames, ¿neta es por eso? Sí, pues. ¿No le estamos sacando del culo? Digo, solo estoy preguntando. No, sé. a mí sí se me hace muy... Mi abuelo, que en paz descanse, él era urólogo. Ok. Y sí se sabía los terminajos latinos del tema médico. Verga, qué horror. Me gusta entonces pensar que cuando él lo decía porque netas. Era pero bueno, frases de mi abuelo de aquí antes solo había cerro, bueno. Ajá, sí. Digo, si me dices que tu abuelo era un estudioso, yo creo que le da muchísimos más puntos a solo lo decía, ¿no? Sí. Pues no mames, si viene de ahí, qué locura. El paciente, ¿por qué es el que espera? No, pues no sé, digo. A ver, búscame otra palabra similar. O sea, es que como no sé, hospicio, por eso pregunté. Hospitalario. Que dijiste hospicio y hospital tienen el mismo de origen, dices, ay, pues sí. O huésped, podría ser, ¿no? También. Sí, es hospitalario. Hospitalidad depende de eso también. El concepto de hospitalario viene del hospedaje, del quédate aquí. Si hay algún filólogo o algún lingüista, solo no nos mates si dijimos pura pendejada y explíquenos abajo. A ver, están mal por esto. El hate no es necesario. Ya nos ha pasado, no se preocupen, o sea, acostúmbrense. Pero, bueno, eso con los hospitales. Ahora, todo este mamotreto, para poder entenderlo como un tropo, porque además tú dirás, entonces, ¿por qué en el horror se usa tanto? Y lo decía Ricardo al inicio con el ambiente, era como la vibra, el olor, la luz incluso. Yo no soy fan de la luz blanca, eso sí lo puedo atribuir mucho a los hospitales. A mí la luz blanca me pone mal porque me cansa, porque me estresa, porque me caga. Y ¿te da mucho ansiedad? tiene que ver. Sí, en realidad sí me da ansiedad, Kims. Añádele la incapacidad. Tú se sientes muy incapaz ahí, o sea, estás a merced de los médicos, o sea, no a puedes merced de lo nada. que te digan. Sí. Entonces, y como dices, a veces superado por la capacidad y por la falta de recursos o la negligencia, toco madera y Dios nos libre. Los dioses nos libren de eso, pero pues, también hay gente negligente en el campo de la medicina. Pues estás ahí esperando una respuesta y solo te estás sintiendo más mal, ¿no? Entonces, incluso dependiendo de tu padecimiento, comienzas a ver, sentir y escuchar cosas, y pues claro que lo vas a asociar a este lugar de reclusión, donde, pues, incluso por 20 estrellas que tenga, es un lugar de reclusión donde empiezas ya a sentirte como león enjaulado, ¿no? Y no puedo, y no debo, y no me dejan. Entonces tiene mucho que ver con la enfermedad y con tu incapacidad de ya no ser quien eras. Bueno, sí. Entonces dicho eso... Pues, sí. ¿Recuerdas el programa de hoteles donde decíamos que los hoteles se sienten impersonales? Que no eres bien recibido en un hotel. O sea, digo, ellos hacen su mejor esfuerzo por hacerte cómodo, pero los cuartos de hotel no son agradables. O sea, casi siempre son lugares donde sientes que ya tanta gente ha pasado que solo estás de paso, ¿no? No te sientes partícipe de ellos. Todo es artificial, vaya. La tele, el cuadrito horrible que está al lado, o sea, todo es falso, todo es nada más para que te sientas que estás en un cuarto de casa. Yo creo que los hospitales es todavía peor, porque vaya que son incómodas las camas de hospitales. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta que les quería hacer hace rato. ¿Quién de ustedes ya pasó la noche en un hospital? No, yo no. ¿Como paciente o como espera? Como paciente. A mí me han tocado las dos. Yo como paciente nunca. Jamás.
No, a mí sí me tocó. Tuve una contractura muy fuerte en la espalda baja y acabé en el hospital. Y sí, pasé una noche ahí con una hermosa droga anestesiante. Yo pensé que iba a decir mujer y dije, No, Y dije, no, doctor, o sea, a ver qué. doctor, no, kinky. descubrí el placer a través de los químicos en ese momento, o sea, pero sí, es increíble cuando te inyectan ahí la anestesia mágica que te hace que se te quite el dolor. Ajá. Pero vaya, la cama es incómoda, no tienes ni para dónde moverte, casi siempre estás solo en una posición. No sé si se han fijado, pero las camas son chicas. Ujú. Y yo no tenía un problema grave, o sea, lo mío era fácil. No tenía ningún equipo caro conectado, no tenía ningún monitor, o sea, Ok, simplemente estar por ahí. rutina llegaba la enfermera a checarme los signos vitales, veía si ya se había acabado el suero que me estaban poniendo y pues me lo cambiaba, ¿no? Pero es raro dormir en un hospital en la cama de pacientes. O sea, vaya, podemos hablar de lo incómodo que es estar en el sofá de al lado, pero la cama de paciente no es una cama cómoda. En ningún momento te vas a sentir a gusto, a menos que estés tan sedado que ya no sepas ni dónde vives. Pero el punto es una experiencia rara. O sea, porque estás entre como que dormido, como que despierto. Y cuando estás despierto estás bien incómodo. O sea, quita tú el dolor. O sea, ya no quieres estar ahí. O sea, yo ya para el día siguiente yo decía, ya me quiero ir de aquí. O sea, no sé cuánto me están cobrando. O sea, de plano yo así como taxímetro, nomás veía que iban aumentando los números de mi cuenta médica, ¿no? Sí. Y así como de yo ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y pues así han de estar los pacientes. O sea, ha de ser Pero una señor, sus sensación de, calzoncillos. sí, ha de ser una sensación de ya no quiero estar aquí, ¿no? Ya, sáquenme, o sea, ok, entiendo que me metieron por emergencia, pero sáquenme de aquí. No hay Sí, nada agradable en esta experiencia. sí, doctor, ¿en serio es muy necesaria esa placa de acero en mi cadera? ¿No podría ser, no sé, nada que no cueste? Podría No, ser de me plástico imagino. chino. No, y ahora digo, nunca me ha tocado estar allí. Por fortuna, toco madera, porque además no he pagado mi seguro, pero el punto es, ya me ha tocado estar muchísimo más cerca ¿cómo decirlo? De las implicaciones del hospital como parte de un proceso, como parte de una ayuda, pero también de una ayuda indispensable, me explico. Mi padre ya es una persona mayor, a quien le mando un saludo si nos está viendo, y pues él por sus dolencias de la edad y de enfermedades crónicas que ha tenido, pues tiene que atenderse ahora regularmente. Entonces es un procedimiento que tienen que hacerle, que si no se lo hacen, pues se puede morir. El asunto es que al mismo tiempo, pues uno como pariente, uno como hijo, uno como alguien Sí. cercano y de cuidado, porque sabes, bueno, mi mamá es realmente quien lo cuida, pues es estar al pendiente que tome sus medicamentos, es estar al pendiente que haga el procedimiento, es estar al pendiente de lo que digan los médicos, y pues a veces ya son cuestiones tan delicadas, porque una cosa es que pues, mi papá sigue estable, pero pues también está en una posición delicada donde en cualquier momento puede dejar de estarlo. Pues hay que estar al tiro, básicamente. Y entonces una incidencia a su edad y con sus dolencias, pues puede ser muy grave, ¿no? Entonces, todo ese estrés y eso que genera y eso que piensas, pues lo avientas a un lugar, ¿no? Lo decíamos en casas, por ejemplo, el espacio como objeto, el espacio como protagonista, pues lo vuelcas allí, ¿no? Y lo ves y dices, pinche hospital, ¿no? Entonces, No, y hay no es una gente que experiencia tiene agradable. terror a morir en un hospital, ¿eh? Yo, güey. Me incluyo en ese espectro. Digo, no me importa no vivir a los 100 años, pero si me puedo morir fuera de uno de esos en mi sueño, dormido, yo feliz. Sí. Creo que yo podría morir en un hospital, creo, pero tendría que estar acompañado por mi familia o las personas que quiero. O sea, solo así, si no, sí estaría muy de la verga. Sí, mi abuela, que en paz descanse, tenía un problema medio chistoso, bueno, no es gracioso, sino raro. Ella era alérgica a las puntadas, o sea, el El hilo de material. plástico que le aplicaban Ok. no lo aguantaba su cuerpo, lo expulsaba. Wow. Entonces, ella sufrió mucho en ciertas intervenciones quirúrgicas que tuvo y se Ok. quedó con un trauma de hospitales que no quería saber nada de ellos. Entonces, cuando tuvo su paro respiratorio, pues de esas anécdotas que me contaron, ¿no? Porque yo no estuve en ese momento, mi tío le así gritó, tenemos que llamar al doctor, llamen a la ambulancia. Y mi abuela le dijo, así, sin poder hablar, así lo tocó y le dijo, nada de ambulancia, o sea, vaya, negó con la cabeza y así se murió. Wow. Pero, Wow. pues ya es cuando dices, son decisiones conscientes, ¿no? O sea, a veces puede parecer una intervención sencilla de, ay, solo me van a quitar
esta uña encarnada que tengo en el dedo y se te acaba complicando y te mueres, ¿no? Oiga, de Ricardo no va a estar hablando. Yo tuve una, güey, está ojetísimo. Ay, qué asco. Ay, guácala. Mi hermano menor tuvo un tema con un hongo espantoso en la uña del dedo gordo. Saludos al hermano menor del doctor. Y él es el doctorcito. Él es médico. Él sí es un doctorcito. Él sí sabe de anestesias. Y dice que los podólogos son los peores carniceros de la historia, o sea, porque estaba así retorciéndose de dolor, así literalmente abrazando a la Schwarzenegger cuando le están lavando el cerebro en Total Recall. Y el tipo, no chille, no duele tanto, y así aplicándole la sanación. Y mi hermano así, ¡ah! Y el podólogo con un cincel, güey, así, no. Güey, pues yo nada más de que se me infecta tantito porque me la corté mal, me duele tallarme con jabón. Ay, que no mames. Sí. O sea, el otro güey acá con la motosierra. No, es que yo creo que el tema, y eso es lo más difícil, es la presencia del dolor, ¿no? O sea, la gente que está en el hospital normalmente está teniendo cuadros severos que no le permiten estar en su casa y necesitan atención médica inmediata, ¿no? Entonces, y eso se manifiesta, el cuerpo normalmente su mecanismo es dolor. O sea, me duele, haz algo, ¿no? Entonces los pacientes normalmente están gritando, pidiendo ayuda, pidiendo que les pongan algo. Y ahí ya llega otro de los hermosos tropos de esta zona, que son las enfermeras. Y miren, las enfermeras son personas con una vocación tremenda. O sea, sí, es muy fácil hacer broma de la enfermera desalmada que hace sufrir al paciente, pero híjole, es una vocación de servicio ser enfermera o enfermero que la verdad pocos aguantan eso, ¿eh? Sí, lo de hacer sufrir a la gente tiene que ver con la persona, no con la profesión. Ni muchas veces con la orden del doctor. O sea, ellos están... No, pero a lo que iba, estoy seguro que hay alguien que sí se pasa de rosca, nada más por pasarse de rosca, pero tiene que ver con la persona, no con la profesión. Porque y como dices, no había enfermeras. Claro. Y ese es el tema más divertido. Digo, tocándolo de tangente, la atención médica era de la chingada. Y normalmente la gente no se preocupaba por el bienestar del paciente. O sea, literalmente el doctor solo te iba a supervisar y te dejaban a tu suerte, ¿no? Y no había nadie que estuviera supervisando tu recuperación. Y entonces comienza la necesidad de estas pues, especialistas de salud, llamémoslo así, que se llaman enfermeras. Y es una vocación de servicio tremenda porque no son doctores. Su única tarea es tratar de ayudarte a recuperarte. Que vaya, en la antigüedad podían ser monjas, ¿no? O podían ser frailes. Pero el punto es, ya conforme civilización se fue haciendo cada vez menos dependiente de la religión para atender tus problemas de salud, comenzó a ver ese huequito de necesitamos a alguien que esté cuidando a la gente, ¿no? Y pues en la noche, los turnos más feos, normalmente lo único que te atiende es una enfermera. O un enfermero también, porque está muy estigmatizado. Bueno, ya ahorita ya no distingue géneros, yo creo que en realidad nunca lo hizo, pero como dices, en esta asistencia médica profesional, pues también se paliaron muchas brechas, también sucedieron muchas cosas. Y de ahí vienen también leyendas muy rudas, como la de la planchada, que era esta enfermera que en teoría trabajaba en el Hospital Juárez en la Ciudad de México. Y bueno, ahorita más adelante tocamos eso. Quisiera empezar. No, yo ya quiero. ¿Qué? Espera, es que eso voy. Quisiera empezar entonces con el hospital como tropo. Es decir, tenemos el tropo del hospital como lugar maldito, del hospital como este lugar con una presencia maligna que por alguna razón se despierta. Y el hospital abandonado es el más recurrente, ¿no? Es el que podemos observar muchísimo más en la ficción. El hospital abandonado donde algo terrible pasó o que a partir del abandono se volvió algo terrible. Yo lo voy a aventar sobre la mesa de entrada. Bueno, voy a aventar sobre la mesa de entrada y voy a tocar un ejemplo de algo que pudiera inspirar este tipo de cosas. Outlast, el videojuego, es en un hospital psiquiátrico. Que además el de hospital psiquiátrico es una de estas ramificaciones que se dan después cuando ya dividimos todo. Y bueno, los juegos en hospital psiquiátrico son una barbaridad, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota con ese juego en particular, güey. Lo voy a contar, güey. Ya estamos aquí, güey. Ya lo voy a hacer, güey. El año, dentro de Histeria Colectiva dijimos un día, ¿sabes qué? Vamos a jugar Outlast, pero lo vamos a hacer a cortina cerrada, puerta cerrada, sin luces. Porque somos solo unos machos. ¡Somos hombres! Y, güey, lo pusimos en el Play, lo descargamos, todos bien bonitos y empezamos así como, ay, pues llegamos al hospital. Quien lo haya jugado va a ubicar como las escenas y quien no, llegas en un carrito, güey, llegas con tus pistas, ¿no? De, ok, alguien te mandó un correo, de algo está pasando en este hospital. Y entonces entras. Yo creo que aguantamos, máximo 15 minutos. 15, no, se me hace 15. Mucho, güey, 10. No sé, yo como 15, pero... Ok.
Aguantamos 15 minutos, pero cuando empezamos a ver que el pedo era las pilas de la lámpara, fue cuando empezamos a decir, no estamos lo suficientemente ebrios y no estamos lo suficientemente valientes como para hacer esto, y nos quitamos. Se reventó un foco y nos cagamos de miedo y pusimos, no sé, Sí. Bob Esponja, Crash Team Racing. Escojan ustedes. No llegaron a lo bueno. No, ya sé, pero se reventó un foco y nos cagamos. En mi defensa, eso es lo que todo el mundo espera de mí. Pero yo iba con el sacerdote de este podcast, güey. Yo dije, este güey me va a hacer fuerte. Yo ya lo he dicho. Podemos estar los 4 en un círculo de invocación de veras y invocar la presencia que ustedes gusten y nos agarramos a cachetadas polleras. Pero los videojuegos sí me dan mucho miedo. Me dan ansiedad. Sí, te dan ansiedad. Los videojuegos de horror me cago de miedo. No. Doctor, yo me espanté cuando salió el murciélago en el videojuego de Batman. O sea, yo sí. Eso es un jumpscare, o sea, para que de la escena para que no lo esperes y de repente te brinque la chingada. Que ahí en Batman también hay un gran referencia al tropo del hospital, Arkham Asylum y a Lovecraft. Sí, bueno, hay un momento en Outlast, nomás quiero dejárselos así para que sepan de qué se trata, que te comienzan a torturar en tiempo real. No es cuento, te amarran una silla y te comienzan a arrancar los dedos. O sea, y ustedes se quejan de que no aguantaron un foco que reventó. No nos quejamos, estamos totalmente de acuerdo que no está bien, pero no y quieren Metaverse. Eso es lo que les va a hacer que lo sientan en vivo, güey. Así Zuckerberg, el Zucarita es como, ¿a poco te está doliendo? ¿Qué tal? Si me das dinero podemos brincarnos esta parte. Paga $10 y evita el dolor. Bueno, está Outlast, está Arkham Asylum, están las leyendas de los hospitales de la Ciudad de México que justo por la antigüedad que tienen, pues hay varias, entre ellas la más famosa, La Planchada, que era la enfermera que ayuda a los enfermos a curarse. Hay varias historias, hay varias versiones, pero normalmente la creencia popular dice que esta enfermera misteriosa cuenta la historia de su desamor a los a los familiares o a los enfermos que quieran escucharla. Cuentan también que es una mujer bella y amable. Sin embargo, al día siguiente, cuando los enfermos o los familiares preguntan por ella, se enteran de que no existe ninguna mujer con esas características en el centro hospitalario en el que están. En realidad esta es una leyenda que da ñáñaras porque es una parecida. Pero está bonito. Pero está bonito porque justo cuida a los enfermos con esta entereza y esta entrega de la invocación de la que habla el doctor. ¿Y por qué se llama La Planchada? Según la leyenda, La Planchada es el fantasma de una mujer que se llamó Eulalia y que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX. Ella trabajó como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces era el Hospital de San Pablo. Era apasionada, tenía vocación y se enamoró de un joven llamado Joaquín, un joven médico, que parecía un buen hombre, pero que al final no lo era. Supuestamente Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio. Pero a los pocos días de eso, la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer. Ella entró en depresión y, según la leyenda, a partir de ese momento dejó de atender a los pacientes y murió rápidamente luego de ser internada en el hospital. Algunas personas creen que el fantasma de Eulalia afirman que se siente culpable y, pues bueno, por los enfermos que dejó morir cuando ya entró en el mal de amores. Por eso ahora cuida de los enfermos de los hospitales en general. O sea, esta es una aparición que se da en diferentes hospitales, aunque en el Juárez es como el lugar. Se dice que es La Planchada o le llaman así porque está así impólita y, o sea, pulcra y su uniforme está perfectamente planchado porque era una señora con una disciplina tremenda. Y pues bueno, esta es una leyenda popular que podrán encontrar entre enfermeros, enfermeras y médicos de diferentes lugares en el país, ¿no? Y si no me equivoco, hay leyendas similares en otros países, con muchas variaciones, por supuesto, pero siempre hay este espíritu que trata de paliar como todas las dolencias de las que hemos hablado, ¿no? Tanto enfermos como familiares. El tema yo como me la sabía de La Planchada, o sea, y esto igual es morbo, me lo contaron mal. No, pues es que murió en un sismo aplastada y entonces quedó toda planchada. ¡Ay, eso está bien feo, güey! Esto me lo contaron en mi preparatoria o secundaria marista en la Kiva. Sí, está bien feo. Me gusta más la versión de Fer, con eso me va a quedar, güey. Ahí está linda. Y de hecho es muy cruel con las enfermeras que son malas. O sea, es como, como el Krampus que castiga a las enfermeras que no tratan bien a los pacientes. El Krampus de las enfermeras. El Krampus. Bueno,
Y es que también, o sea, a partir de la enfermera y esta concepción que se tiene desde el enfermo, y bueno, por lo que mencionábamos, pues está la enfermera de Silent Hill, este personaje o este monstruo dentro del otro mundo que se aparece industrialoso, y pues estas enfermeras ciegas y que bailan raro y que dan mucho miedo. A ver, Fer, quizás tengo que explicarte la idea porque no A ver. parece haber jugado el juego en esa zona, ¿verdad? Yo solo vi la peli y sí dije como, esto está muy cabrón, o sea, está muy difícil. En el juego se me haría algo muy complicado. Mira, pero en la peli... la idea básica es esta, y esto es lo que pasa. Toda la proyección, espero no estarle rompiendo a nadie aquí el spoilerazo. Ya salió hace muchos años. Esa película y el juego es viejo. Toda Pues la sí. idea del juego de Silent Hill es que se basa en las proyecciones mentales de una chica que, si recuerdo bien, se llamaba Samara, que tenía un poder psíquico tremendo, ¿no? Entonces podía alterar la realidad. Pero la secta que la cría la hace precisamente que sufra horriblemente en el hospital para que manifieste el infierno, porque lo que querían ellos era traer al diablo a la tierra. Así de El Exorcista está la historia. Entonces, esta chica comienza a hacer física sus pesadillas. Por eso cuando tú llegas al pueblo de Silent Hill está poblado de versiones distorsionadas de la realidad. Monstruos, la escuela es un lugar horroroso, pero es que ella vivió todas estas situaciones espantosas. Entonces en el hospital, que sí es de las zonas más Naniuken de todo el juego, las enfermeras no tienen cara porque nunca le presentaron amabilidad, nunca le prestaron afecto. Okay. Y en sus manos, en vez de dedos, tienen como bisturís, navajas, como jeringas, navajas. Entonces sí, las enfermeras dan un pinche susto en ese juego de aquellos. Pero bueno, el punto es sí, por eso son así de feas. Tiene todo el sentido del mundo, güey. O sea, está... Sí. Ajá, no sé por qué me regaño. Pero bueno. Es que no las explicaste bien. Es muy distinto a... Es como si dices, ay, sí, Santa Claus. Ya, sálganse. Sálganse todos. Me quiero quedar solo. Ya se ofendió. Ahora, el asunto también con los hospitales psiquiátricos, que es una división que se da, pues tiene que ver con que la psiquiatría también fue una disciplina que llegó tarde, pero los hospitales psiquiátricos y los manicomios llegaron antes. Me explico. La idea que tenemos ahorita de la enfermera que explicó el doctor era una realidad que pasaba con los médicos psiquiátricos, porque no tenían entrenamiento a principios del siglo XX. En muy pocos lugares existían escuelas. Se metía a tratar enfermos en el psiquiátrico. Totalmente, o sea, tantito puedes cargar güeyes, puedes agarrar cachetas polleras a un güey que se ponga pendejo, contratado. ¿Qué fue? Del 1910 a 1930 que hicieron lobotomías, güey. ¿Hasta cuándo se acabó? No fue en todos los lugares. Ahorita podemos aventarnos una píldora de Wikipedia porque ese dato no lo traigo. Depende de la escuela de pensamiento. O sea, tratamientos psiquiátricos de principios del siglo XX también envolvían mucho sumergirte en tinas con agua helada. Choques eléctricos en la cabeza. Para bajarte la loquera. Ok. O inyectarte insulina para provocarte choques diabéticos. No seas mamón. Sí, te inyectaban insulina y luego te desperté casi al punto del coma. Te daban azúcar y te sacaban del estado de shock. ¿Te imaginas en 100 años cuando volteen a ver lo que hacemos hoy en día, 2022, y digan, ¿qué pedo con estos güeyes, güey? ¿Por qué hacían eso? Así como lo estoy ahorita. Hay un momento genial en una de las películas de Viaje a las Estrellas. No me voy a meter en este rollo, pero viajan al pasado toda la tripulación del Enterprise, ¿no? Y hay un momento en el que necesitan atender una herida de bala. Y llega el doctor McCoy bien cómodo al hospital de denos su equipo. Y nomás ve el pinche bisturí y güey, estamos en la era de las cavernas. Es muy gracioso. En teoría, las primeras tentativas de lobotomías pasaron entre 1928 y 1935. Y pues de ahí en adelante. Por ejemplo, en México, cuando se funda la Castañeda, no era una práctica común. Pero sí los choques diabéticos, por ejemplo. Sí, los choques eléctricos en el cerebro, ¿no? Las descargas eléctricas. Y bueno, ese era justo el ejemplo que quería usar. La Castañeda, cuando se funda, era uno de los centros hospitalarios más grandes y con más lana y en teoría más modernos de toda América. Y posiblemente de alguno de los del mundo. Pero el punto es que no había médicos entrenados. Entonces, hicieron el hospital, pero no entrenaron a los médicos. Excelente idea, pésima cualquier lema de México. Y acabas de citar sin querer a Leyendas Legendarias. Porque justo en su programa de La Castañeda, el cual está bastante bueno y lo recomiendo mucho, hablan de todo esto, ¿no? Entonces La Castañeda surge como un centro hospitalario, sí,
Ay, creo que estoy al revés. Ah, no, sí estoy bien. No manchen, ¿en serio tienen su símbolo de banda? Así Yo me No lo, sé, yo me lo acabo de inventar, ese güey. güey. Yo me lo acabo de inventar, fue como... ¿Acabas ¿Le de inventar la copié? brindiseñal de leyenda? Saludos Ok. al Mándenle cártel estos, güey. podcast. Saludos Man- al cártel podcastero de Ciudad Juárez. Por favor, háganles llegar esto. Se les estima, manos. O sea, de veras que chidos ustedes. ¡A huevo la banda! Pero pude superar mi dislexia de lados, ¿viste? Sí, me salió. Es que no sé cómo está haciendo. Sí, no, Ah, creo ok. que te está saliendo bien. El punto es, A ver, la Castañeda, gran hospital psiquiátrico. Pero yo solo quiero añadir una cosa sobre este tema. La diferencia entre un hospital y el hospital psiquiátrico es que la gente enferma en un hospital se puede sanar o se va a morir. Pero no hay punto medio. no, El exacto. problema, las enfermedades mentales a veces no tienen sanación. O sea, a veces la gente se queda ahí durante décadas sufriendo su problema. Y por mucho que los quieres ayudar a tratar de llevar una calidad de vida, sabes que no pueden funcionar en sociedad, o sea, aunque quieras. Sí. Sacarlos allá es solo hacer que sufran más ellos o que pongan en riesgo la vida de otros. Pero Entonces, son lugares muy difíciles. totalmente de acuerdo, pero también, y por eso quería ocupar el ejemplo de la Castañeda, también tiene que ver con un sistema de salud corrupto en donde, volviendo al punto de la relación hospitales y despauperados y pobreza, se convierte entonces en un depósito de hacinamiento de aquello que es socialmente reprobable. Y creo que no hay temor más grande porque la sociedad es la que te rechaza y el Estado pone un depósito. O sea, no es que salga, como decías ahorita en Canadá, la policía a perseguirte, sino que te señalan tus iguales y te dicen, güey, ese güey está loco porque... sobre todo las mujeres sufren mucho eso. Esa mujer está leyendo, ¿cómo se atreve? ¿No? Uh-huh. Esa mujer piensa libremente. Debería Esa mujer está borracha. los ingresaba, la gran mayoría de los ingresos. Votar? Sí, lo dirás, sí, exacto, lo dirás en broma, pero el asunto es que los propios familiares, por deshacerse de un problema con el que no querían lidiar, en su gran mayoría los ingresos que había en la Castañeda eran por familiares, de güey, aquí está mi hijo alcohólico o mi hija ninfómana, lo que sea que eso significara, que era simplemente una mujer que vivía su sexualidad libremente, y van para la Castañeda, y si no estaban locos, se volvían locos dentro del sistema. Los hacían locos, ¿no? Los hacían locos. Con esos tratamientos tan amables, pues acabas mal, o sea. De hecho, se rumoraba mucho de que era un lugar donde Díaz, Porfirio Díaz, nuestro amable dictador de principios del siglo XX, mandaba gente que quería desaparecer. Porque pues después de 2-3 meses ahí con el amable tratamiento de los especialistas, te volvías loco. O sea, no era posible vivir bien con ese tipo de cuidados. Uh-huh. Pero era por el bien del Estado, doctor. Es que no está entendiendo el punto de vista estratégico. Y es que es eso, tienes toda la razón. Era una limpieza social culera. En muchos sentidos, según mi perspectiva, la Castañeda y seguro muchos centros psiquiátricos eran campos de concentración social. Pues sí, esos son. Y los hospitales también. O sea, en mucho sentido mandas a la gente que ya no puedes atender de otro modo. Totalmente de acuerdo, y al final se vuelven por eso un espacio de sufrimiento, ¿no? Uh-huh. A películas, ficción, literatura, en donde ustedes puedan reconocer el tropo del hospital. Hay una joyita que todavía no estrenan aquí en México, que ganó mucho reconocimiento el año pasado, que se llama The Power, que es así como la electricidad, así en español, para ponerlo de una manera correcta, ¿no? Que es precisamente un hospital de esos de principios del siglo XX, que ya tiene luces eléctricas, pero se va la luz. Y entonces está esta pobre enfermera de turno de la noche, así con su lamparita, tratando de caminar entre los pasillos del hospital. Y pues sí, bien claustrofobia, bien Outlast la película. Porque hay algo que está rondando el hospital y no es normal. Yeah. Otra escena de susto que, en mi opinión, es de las mejor logradas de la historia del cine, es la del Exorcista 3, donde están en un asilo psiquiátrico. Hay un susto que no tiene madres debido a una enfermera que dices, la madre. Está muy bien contada esa historia. Hospitales, pues digo, salvo el tropo legendario del asilo mental, hay un momento muy bueno Disney, aunque ustedes no lo crean, hizo un tiempo películas de terror. Y una de las joyitas de terror que Disney hizo se llama Regreso a Oz. Está basada en las historias del Mago de Oz, O sea, realmente el Mago de Oz es una historia muy larga.
Dorothy regresa varias veces a la Tierra de Oz. Ajá. Entonces, Disney, yo no sé quién dirigió esa película, pero la verdad, mis respetos. Agarra la historia de Dorothy y comienza que regresa de Oz y le está contando a su tía, ay, sí, que el hombre de Bojalata y que el espantapájaros, pues la meten en un asilo psiquiátrico. Ajá. Y entonces la película comienza con Dorothy en un asilo psiquiátrico aplicándole electroshocks y aplicándole toda la terapia moderna de esa época. Y está bien pasado de tueste ese inicio de la película. O sea, obviamente llega un tornado y la chica sale corriendo del asilo mental al tornado. O sea, porque digo, de quedarse ahí allá. Y llega Oz y la encuentra destruida. Porque el rey Nomo destruyó todo. Pero vaya, la historia está muy bien contada. Está bien macabra la historia. Pero el inicio es en un asilo mental y dices, ay, qué poca madre, a Dorothy nadie le creyó. Y dices, bueno, pues sí, pasa. Está rudo. Justo hablando de asilos mentales y los espacios y de películas, esta no me acuerdo si la produce Disney, creo que no. O a lo mejor con una de sus filiales de la época, pero es una película protagonizada por Michael J. Fox, que tal vez recordaron en pelis como Volver al Futuro. En inglés se llama The Frighteners, en español en Latinoamérica se llamó Espectros. Y es una película buena, donde Michael J. Fox interpreta a un investigador paranormal. Medium. Bueno, es que él se presenta como investigador paranormal que al final resulta ser un medium, porque por una experiencia cercana a la muerte, puede ver a los muertos. Y no solo los puede ver, se alía con ellos en una estrategia de negocios fascinante. Está muy buena la película. Está muy bien hecha. Y la escena final sucede en un hospital, porque allí es donde surgen un gran espectro, que al final de alguna manera es como un egregor de la muerte en esa localidad, porque incluso así se presenta como con la capa y la guadaña y mata gente, porque era un asesino en serie en vida. Entonces, bueno, la escena final es en un hospital porque es el lugar donde comienza su trayectoria de este cabrón. No les spoileo más porque la verdad es una peli que vale mucho la pena, y si no me equivoco, es de 96 y está dirigida por ni más ni menos, no te vayas a mojar, Ricardo, Peter Jackson. Peter Jackson tuvo sus incursiones en el horror. El señor tiene, antes de hacer todo lo que hizo, es muy famoso por sus películas de miedo. Y yo la verdad de Frighteners la recuerdo con mucho cariño. Es muy linda. Porque yo la vi cuando ya sabía que Michael J. Fox tenía Parkinson, ¿no? De eso acabó muriendo. Sí, no se ha muerto. Vivo, pero no, sigue vivo. Está vivo, doctor, y tiene una fundación que apoya al Parkinson. Pero tiene Parkinson. Yo sé que ya no podía actuar porque ya tenía. No, ya no actúa, pero no está muerto. Bueno, espero esté bien y espero esté lo mejor posible en su condición actual. Pero la película a mí me despertó mucha nostalgia y como pues un poquito de sentimiento, porque la verdad, digo, la película es divertida, está muy bien hecha. Sí. Michael J. Fox es muy buena, bueno, era muy buen actor, ya no actúa. Pero sí, esa película yo la recuerdo con cariño. Otro lugar del que no hemos mencionado, tal vez debimos mencionarlo antes, pero no quiero dejarlo pasar, aunque lo hemos dicho en otros programas, la isla de Poveglia, entre Lido y Venecia. Es una isla que funcionó como hospital psiquiátrico y también se concentraron ahí los cadáveres de la peste negra cuando asoló Venecia. Que no puedes ir hoy en día, ¿no? Está prohibida. No estoy muy seguro, creo que está prohibido, pero yo me acuerdo que alguien me comentó que creo que sí había tours. Vamos a investigarlo y se los ponemos en las notas y nos enteramos, pero definitivamente no es un lugar como muy plácido de ir conociendo la historia. Empieza como hospital psiquiátrico porque está hacinado y luego durante la peste negra ahí llevan los cadáveres de los enfermos y ahí los queman y ahí los entierran y pues bueno. Pero si estás escuchando este podcast es porque quieres ir, güey. Y pues sí, vamos todos. Pues yo voy, yo jalo. Yo también, yo sí jalo. También hablando de hospitales de ese tipo, son conocidas las colonias de leprosos. Lo que hacía la gente, digo, en diferentes países donde llegaban a tener gente enferma de lepra, es que los mandaban a una isla remota, o sea, literalmente la isla era la propia colonia, ellos pues se las arreglaban por su cuenta, porque la lepra es una enfermedad que te va desgastando el cuerpo, pero realmente no es de muerte inmediata. Y la gente ahí pues vivía lo mejor que podían en las condiciones en las que estaban, eran como prisioneros en la isla para no seguir contagiando a otros, y pues ahí los tenían encerrados. Digo, no es un hospital, pero es como una isla hospital en cierto sentido. Ok. Perdón, es que estaba leyendo lo de Poveglia porque no estoy muy seguro que esté cerrada. Yo había visto que sí, pero bueno, pues si no, pues vamos. Pero sí. La siguiente vez que vayamos a Europa, avísame. Ándale. Ya en Venecia suena bien. Parece ser que no está prohibido,
pero tampoco es como un sitio al que vaya la gente. Ahí hay un asunto entre los Sí, o sea, gobiernos y el Estado. vas a Venecia y está al final de la lista de hitos Ajá, es turísticos, como, ¿no? ajá, no es como que haya algo que ver al parecer. Ya. Hay que investigarlo más y sí, que sea la primera meta del Patreon. Vámonos a Poveglia a hacer una Pues, investigación. Pero bueno, eso con los hospitales. Yo quería mencionar otro hospital, si no me equivoco. Los Expedientes Secretos X, yo quiero creer, digo, más como... no es precisamente parte esencial de la historia, pero bueno, Scully regresa al ejercer la profesión médica, mientras investiga con Mulder un caso varios años después de que el FBI los estuviera persiguiendo por el final de la serie, que es malísimo. Eso sí los tengo que decir, el final de los Expedientes Secretos X es malo como la carne de puerco. Carnitas. Pero pues la película tampoco es muy afortunada, pues porque la trama es muy incongruente en muchos sentidos. Y en el hospital sucede que Scully presenció un milagro médico y bueno. Porque además es un hospital que está operado, sorpresa, sorpresa, por una orden religiosa. Con mucha lana. Entonces, bueno, eso con los hospitales. Siento que se nos está escapando uno de la literatura, pero en este momento no lo puedo recordar. Doctor, ¿algún hospital en la literatura? O ni idea. Pues ahorita no me llega ninguno, digo... Así directamente un hospital fantástico de la literatura. O No que me sea llega, pero... eje. No, creo que no, ¿verdad? Estoy también tratando de acordarme. Digo, porque en Drácula es un hospital psiquiátrico donde está Renfield, ¿no? Pero Es no es uno cierto. específico. Es cierto, es cierto. Bueno, si ustedes conocen alguno o que se nos esté escapando alguno, por favor pongan en la caja de comentarios. Y sobre todo, también coméntenos, nos interesaría mucho conocer alguna experiencia que ustedes tengan en hospitales o de algún familiar médico, alguna situación paranormal. Y si no, cuéntanos también cómo se sienten ustedes con el tema de los hospitales respecto a todo lo que hemos compartido. Y pues bueno, ya llegando al cierre de este gran programa, que a mí me encanta hacer estas cosas porque me encanta el horror y me encanta compartirlo con todos. Comentarios finales. Doctor, comentarios y redes. Bueno, pues al final de cuentas es triste, pero pues todos en algún momento tenemos que pasar por uno. Es muy difícil que algún pariente o alguna persona cercana nos enferme y tengamos que irlo a cuidar. Y pues en algún momento nos va a tocar visitarlo, o sea, es algo que en algún momento va a ocurrir. Y pues sí nos da miedo, porque pues normalmente entrar a un hospital siempre envuelve el riesgo de perder la vida, ¿no? Mis redes me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec, esto es @chuntarome. Dense una vuelta por ahí porque es donde más platico, donde más comparto, donde más cotorreo. También tengo en Facebook una fanpage para los que odian Twitter. Si ese es Gerardo Braham, búsqueme. Ahí estoy en una increíble foto de perfil, así luciendo muy interesante. Y bueno, pues hasta aquí mi reporte. Excelente, doctor. Qué filósofo es usted. Ricardo, comentarios finales y hospitales. Y redes. Mis hospitales son, no. Pues si lo pueden evitar, evítenlo. Y si no, pues váyanse con su mejor playlist en Spotify o Apple Music para pues aguantar el rato. Porque pues sí, es un lugar pesadito. Yo soy @tiranosauriorix en Twitter e Instagram. Me pueden encontrar para seguir la plática, el morbeo. Y pueden encontrar también a @musicrononautaspodcast. Ahí estamos hablando un poco de la historia de la música a través de aquellos quienes la hicieron. Entonces, si tienen ganas de más podcasts producidos por nosotros, pues ahí estamos. Y ya, eso es todo. Y después de que mi tío dijera podcast o lo intentara, podcast en el Netflix. A mí me pueden encontrar como @mantrasayes, es con I latina y doble al final, en todas las redes. Y hospitales. Creo, partiendo primero de la parte social y mental y luego la parte místico, mágico, cómico, musical, tropo. Es un lugar en el que definitivamente nos va a tocar llegar en un u otro momento, ya sea por un familiar, un amigo o toco madera, los dioses nos libren nosotros mismos. Es importante, creo que sepamos lidiar con ello porque es parte del tránsito de la vida. Y al final de cuentas, justo el horror y la ficción es lo que nos ayuda a hacer catarsis. Entonces, compártanos sus mejores tropos de hospitales aquí en los comentarios, sus juegos favoritos, sus cuentos favoritos, sus películas favoritas que suceden en los hospitales. Y a lo mejor de ahí sale también una reseña. Pero a final de cuentas, creo que también es importante intentar verlo como un espacio seguro en muchos sentidos. Creo que si logramos empezar a hacerlo así,
se puede dejar de estigmatizar el espacio. Sí, claro, a ver, no es lo mismo un hospital de primer nivel, que es un hospital de alta especialidad recién inaugurado, que el que lleva 50 años atendiendo una comunidad o el único médico que existe en una población alejada. Pero en la medida en la que entendamos que la ciencia médica está a nuestro servicio, el hospital dejará de ser poco a poco un espacio de reclusión, un espacio de soledad, un espacio de muerte, y podrá ser algo más como un espacio de ayuda, ¿no? Eso no nos va a no nos va a hacer dejar de disfrutar el gran contenido que se puede hacer de hospitales abandonados. Pero bueno, recuerden seguir Histeria Colectiva en todas sus redes como Histeria Colectiva Podcast, en todas las plataformas grandes de podcasting. Y como podcast.histeria en Instagram y podcast histeria en todas las demás redes. Ya lo saben, sigan nuestro logo, muy bonito, muy coqueto. Y pues también pueden seguir consumiendo contenido en histeriacolectivapodcast.com. Como nota de cierre, si tienen sugerencias, añadiduras en general al contenido que hacemos, cosas que les gustaría ver o hacer, por favor, déjenlo en cualquiera de nuestras redes sociales, mensaje directo, comentario de YouTube. Eso nos ayuda a mejorar. ¿Qué les gustaría ver aquí? ¿Qué no les gustaría ver? Al final es decisión nuestra, entonces, bueno, no, pero nos ayuda mucho para que pues podamos generar mejor contenido para ustedes, porque esto es por y para ustedes. Porque esto podremos estarlo haciendo sin cámaras, echándonos la misma chela, pero nos encanta llegar a más gente que le gusta hablar de esto. Entonces, con eso cerramos el especial de hoy. Doctor Ricardo, hasta entonces.